¿Alguna vez has imaginado cómo los científicos desarrollan sus grandes teorías? ¿Verdad que nunca se equivocan? Claro que no, es justamente lo contrario. Equivocarse es muy importante para aprender. Únicamente no dándote por vencida después de muchos errores es como se llega al verdadero conocimiento. Yo me llamo Hipatia de Alejandría y mi gran pasión desde niña fue la sabiduría. Viví hace más de 1500 años, cuando la ciencia daba sus primeros pasos. Mis ganas de contemplar el mundo me llevaron a querer aprenderlo todo, aunque también me causaron muchos problemas. Pero yo me mantuve firme y no dejé que nada me apartara de mi camino. Contagié a muchos de mis discípulos mi pasión por la ciencia y la filosofía. ¿Quieres saber cómo le hice? Quédate. Esta es mi historia. Nací hacia el año 355 en Alejandría, una gran ciudad egipcia en la desembocadura del río Nilo a la orilla sur del mar Mediterráneo. En aquel entonces era una ciudad magnífica del Imperio Romano en la que se podían visitar muchos lugares preciosos. Mi preferido era el Faro de Alejandría, considerado una de las 7 maravillas del mundo. Cuando era niña, yo solía pedirle a mi padre que me llevara al puerto para contemplar su altísima torre, allá a lo lejos, en la isla de Faros. ¡Papá! ¿Por qué arde el fuego encima de la torre? Es el faro, hija. Su luz guía a los navegantes para que lleguen a buen puerto. Ay, pues desde aquí parece una estrella más. Muy bien, Hipatia. Los astros también sirven para guiarse en la mar. ¿De verdad? Sí, de verdad. Y así, por casualidad, aprendí cómo se orientan los marineros. Y así, también por casualidad, mi padre me contagió una de sus grandes pasiones: observar las estrellas. La otra gran atracción de Alejandría era su famosa biblioteca. Era la mayor del Imperio Romano y llegó a tener más de 500,000 de libros, que en mi época eran rollos de papiro escritos a mano. Allí pasaban los días sin levantarme de la silla, aprendiendo un montón de cosas. Era como si científicos de otras épocas y otros lugares me explicaran lo que habían descubierto antes que yo. Un día que estaba leyendo, sentí una gran inquietud. Mi corazón se aceleró de repente. Debí haber hecho una mueca extraña porque mi padre me preguntó: ¿qué te pasa, Hipatia? Es que, papá, necesito saberlo todo. Tengo que leerme la biblioteca entera. Ay, no puedo parar, papá. Es la curiosidad, hija mía. No la pierdas nunca. Úsala siempre para aprender más y más y más. Yo tuve tanta suerte al nacer en Alejandría. Cuando no estaba en la biblioteca, estaba con mi padre, que venía a ser como una especie de biblioteca ambulante. Sí, él era maestro y sabía muchísimas cosas. Lo mejor de todo es que se convirtió en mi maestro y no perdió nunca los nervios ni una sola vez ante mis constantes interrupciones y preguntas que parecían no tener fin. Más de una vez me había quedado totalmente fascinada con sus explicaciones, especialmente con las matemáticas, pues gracias a ellas sabíamos medir cosas muy grandes, pero muy, muy grandes, como por ejemplo la Tierra. ¿No te parece increíble? Pero papá, ¿cómo lo hizo ese Eratóstenes para medir la Tierra? Bueno, fíjate bien. Comparó la inclinación del Sol aquí en Alejandría y en otra ciudad egipcia. Realizando unas operaciones matemáticas, llegó a la conclusión de que para dar la vuelta al mundo hay que caminar 252,000 estadios. ¡Madre mía! Eratóstenes se va a pasar toda la vida dando vueltas al mundo, papá. No, Hipatia.
Ya no. Hace ya muchos siglos que Eratóstenes murió. Eratóstenes me pareció un genio. Quizás algún día yo podría calcular algo tan grande como él. Inspirada por lo que había hecho Eratóstenes, utilicé las matemáticas para investigar el cosmos. Y lo primero que hice fue tomar un astrolabio y mejorarlo. El astrolabio es una especie de calculadora. Esa sirve para determinar la posición de las estrellas. A los marineros de mi época les era muy útil, sobre todo cuando estaban en alta mar, pero aún se podía mejorar. Así que yo hice unos cuantos cálculos matemáticos para ajustarlo y cuando lo probamos, vimos que era mucho más preciso que antes. Papá, creo que ya lo tengo. Estoy apuntando a la estrella polar. Muy bien, Hipatia. Ahora, fíjate en las marcas del astrolabio y sitúa el sol. Sí, perfecto, papá, ya lo tengo. Así sabremos qué hora es. Esto es algo muy útil en alta mar. Sí, hija, te felicito, Hipatia. Tu astrolabio es como un faro de Alejandría de bolsillo. Después del astrolabio, inventé algunos artilugios más. Aunque lo mejor de todo llegó cuando fundé mi propia escuela. Ahí yo enseñaba a mis alumnos todo lo que había aprendido sobre ciencia, matemáticas y estrellas. Y lo más importante, también discutíamos las teorías que aún no se habían demostrado. Por ejemplo, ¿cuál era el centro del universo? La doctrina de la Iglesia y la opinión de los creyentes es que las estrellas giran alrededor de la Tierra, que es el centro del cosmos. Maestra Hipatia, y eso lo podemos observar cada noche, cuando se pone el sol y las estrellas se van moviendo en el cielo. ¿Eso está comprobado? Así es, lo podemos observar, pero no debes guiarte solo por las apariencias. ¿No te parece demasiada casualidad que estemos en el centro de algo tan inmenso como el universo? Yo estaba convencida de que la Tierra no era el centro del universo y de que giraba alrededor del Sol como los demás planetas, pero no lograba demostrarlo. De hecho, tendrían que pasar muchísimos años para que un científico llamado Galileo lo demostrara. Aún así, hubo muchos científicos que hallaron estas ideas muy interesantes y por ese motivo me convertí en una persona admirada y bien considerada entre ellos. El problema es que a los monjes y los curas de la iglesia les molestaba muchísimo que tuviera una teoría diferente a la suya. Yo no entendía por qué, pues al fin y al cabo podemos pensar de formas diferentes y continuar siendo amigos. Pero ellos no opinaban lo mismo y querían que me callara. El más duro de todos era Cirilo, el patriarca de Alejandría. Quería que todo el mundo fuera cristiano como él. Sí, hasta mandó destruir todos los templos de los judíos y de las otras religiones que teníamos en Alejandría. Aquello era una barbaridad, aunque lo peor vino después. Cuando se enteró de mis teorías, irrumpió en mi escuela hecho una fiera. Hipatia, deja de decir tonterías sobre el universo y el cosmos. Dios nos ha dictado la verdad y dice que la Tierra es el centro del universo. No hace falta investigar más. Lo siento, pero la verdad no la dicta la religión. La verdad se demuestra con la ciencia. Así le respondí. Ah, sí, pues ahora verás. Vamos a quemar tu biblioteca. Y aún hay más. La iglesia no fue mi único enemigo. A lo largo de mi vida tuve que enfrentarme a todos aquellos que pensaban que las mujeres no tienen por qué estudiar ni saber nada y dicen que nuestro deber es tener hijos y cuidar del hogar. Esta idea es totalmente absurda, porque en realidad todos somos iguales y todos podemos hacer lo que queramos.
Nadie debe decirnos lo que tenemos que hacer. Yo estaba dispuesta a dedicar mi vida a la ciencia y también al conocimiento, pero no todo el mundo me entendía ni pensaba igual que yo. Y eso me llevó a alguna que otra situación desagradable. Como cuando uno de mis alumnos me pidió matrimonio. Hipatia, te quiero más que el desierto al río Nilo. ¿Quieres casarte conmigo? No, mi corazón ya tiene dueño. Lo siento, le respondí. ¿Y quién es él? ¿No escuchas nada de lo que explico en clase? Mi corazón es de la ciencia. No obstante, durante muchos años disfruté del afecto de mis alumnos y el respeto de los gobernantes. No solo daba clases en casa, sino que me invitaban a dar charlas en público, y gracias a ello conseguí una gran influencia en mi ciudad. Mucha gente me admiraba y me aplaudía. Hipatia, Hipatia, háblenos hoy de filosofía, por favor. Díganos, ¿quiénes han sido los mejores pensadores hasta hoy? Oh, ese tema es tan apasionante. ¡Qué buena idea! Dedicaremos el resto de la tarde a hablar de los grandes filósofos del mundo. Pero había alguien a quien todo aquello le molestaba cada día más y más. Cirilo. Otra vez Cirilo. Me tenía envidia por la reputación que yo había conseguido y estaba decidido a hacerme la vida imposible. Eran tiempos complicados, pero a pesar del peligro que corría, yo seguí dando conferencias y cada vez venía más y más gente a escucharme. Además de mis queridos discípulos, yo solía ver en los bancos a un gran número de ciudadanos desconocidos. Me alegraba saber que en Alejandría aún había gente curiosa, con ganas de aprender y de conversar, sin miedo. Hasta que un día, Cirilo decidió expulsar de la ciudad a todos aquellos que no eran cristianos, como yo. Mis amigos intentaron convencerme de que debería de huir, pero no, yo no quise hacerlo. Yo había nacido en Alejandría y nadie tenía el derecho de echarme de mi propia ciudad. Maestra Hipatia, ¿pero de qué le servirán sus teorías y sus ciencias si la encierran en la cárcel? ¡Huya! Es mejor que huya. No se preocupen por mí. Yo estoy decidida a quedarme y a defender mis ideas, hasta donde sea necesario. Los terribles celos que Cirilo sentía le llevaron a crear y alimentar falsos rumores sobre mí. Decía que yo era una bruja malvada que hechizaba a los jóvenes. Y muy a mi pesar, muchos de mis vecinos creyeron ciegamente estas habladurías y empezaron a pensar que me había convertido en un gran peligro para la ciudad. Sentían miedo cuando se cruzaban conmigo por la calle. Y el miedo es un sentimiento muy peligroso, porque si no lo controlamos, nos puede volver locos. Por culpa de las habladurías y del miedo, allá por el año 415, una multitud de cristianos me atacó en plena calle. Me sacaron de mi carruaje y me hirieron mortalmente. Yo, que tanto amaba la verdad, morí por una falsa idea divulgada por los enemigos de la ciencia. A lo largo de mi vida escribí varios libros, pero por desgracia no se conserva ni una sola línea. Suerte que mis discípulos continuaron enseñando a otros y explicándoles quién fui yo y cuáles fueron mis teorías. A través de ellos, mi figura se ha mantenido viva, hasta hoy, hasta la actualidad. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó hasta que demostraron que Hipatia tenía razón? Más de 1000 años. Galileo demostró que la Tierra gira alrededor del Sol, tal como decía ella, muchachos. Es increíble, maestro. Hoy todavía se admiran mis trabajos y mis descubrimientos. Y son muchos los que, como hice yo, quieren compartir sus conocimientos con otros.
Siempre me sentí unida a mis alumnos, tanto que ellos me llamaban madre y hermana. Yo les llamo compañeros y les repito constantemente que debemos amarnos como si fuéramos una familia. Me llamo Hipatia de Alejandría y esta fue mi historia. Mi gran curiosidad y el amor que sentí por el conocimiento me llevaron a convertirme en la primera mujer científica y en la maestra más sabia del Imperio Romano. Abrí el camino de la ciencia y la filosofía a las mujeres. Demostré que las ideas no son de nadie, ni masculinas ni femeninas. Solo son falsas o verdaderas. Nada más. Luché por defender nuestra libertad para pensar frente a los que quieren prohibirlo. Y mostré al mundo que para descubrir la verdad hace falta ser libre para pensar y equivocarse. Solo así la humanidad avanza. ¿Te unes a nuestra familia, compañero? Fin. Hola, ¿Qué tal? soy Beatriz Siller, una enamorada de los libros, y me encanta leerte en voz alta. En el Rincón de Beatriz puedes encontrar la lectura de libros, resúmenes de los que están en tendencia y cápsulas de desarrollo personal, de inspiración y curiosidades. No olvides suscribirte, así te enteras cada vez que hay un nuevo video.